toda la pasión por Ener en el nuevo Claro Kit. Son 7 modelos desde $90. Un nuevo equipo listo para usar y ver todos los partidos del Ecuador gratis por Claro Video. Así es como yo invierto. Si vas a invertir, hazlo con Banco Manaví y gana de contado. No seas así. Banco Manaví. Se dice ja, se dice bo, se dice jabolines, se dice bon, se dice ga, se dice póngale jabolines. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Tener tu casa propia es más fácil que nunca. Ven y aprovecha. Tu reserva vale por 3. Además, participa por 1 minuto de compra. Conoce más en ambienza.com. Hoy en Ecuador, corazón tricolor. No va al mundial. El mundial es una guerra. Y recibir en el aeropuerto las concentraciones a las selecciones que van llegando. Uno que se acuerde anecdótico. Me quisieron sacar del borde del campo. En el primer partido de la Copa del Mundo. Miles de kilómetros recorridos. Pero detrás de cada cobertura hay mucho más que fútbol. En este episodio, Vito Muñoz recuerda cómo enfrentó pérdidas personales, desafíos profesionales y culturas completamente distintas, descubriendo que cada mundial no solo transforma al periodista, sino también al ser humano. 10 mundiales no solo forman una carrera, forman una geografía interior. Sudáfrica, Rusia, Qatar. 3 mundos distintos, 3 formas de entender el fútbol, el poder, la cultura y el espectáculo. En esta ruta, Vito Muñoz no solo fue reportero, fue testigo del planeta. Un ecuatoriano aprendiendo a leer acentos, climas, códigos, silencios y excesos. Porque cubrir un mundial no es solamente entrar a un estadio, es entender el país que lo organiza, es adaptarse a lo desconocido, es sobrevivir a la distancia, al idioma, al clima y también a la soledad. Este capítulo es un viaje por el contraste, por la rareza, por la madurez global. La historia de un periodista que aprendió a moverse entre bubucelas, nieve y lujo extremo sin perder jamás el acento ecuatoriano. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la historia del hombre de los mundiales, de Vito Muñoz Ugarte. Bienvenido a este nuevo encuentro, Vito. Muchas gracias, María Fernanda. Vito, usted ha pasado por muchísimos mundiales. ¿Cuál es la diferencia entre el fútbol que vivió del Mundial de Sudáfrica, de Qatar y Rusia? Sudáfrica, un mundial sin mis padres. 3 semanas antes de que se inaugure la Copa del Mundo y en 2 horas perdí a mis padres. La primera ya está sentenciada por la ciencia y con ella a las pocas horas se desplomó mi padre, que al sentir que su compañera de 60 años juntos lo había abandonado, entonces ese mundial fue sin mis padres. El primer mundial sin mis padres. También un mundial sin Ecuador, que Ecuador clasificó a su última copa, que fue precisamente el 2006. Y ya en el Mundial de Alemania, que se hizo un gran papel, para el 2010 en Sudáfrica, Ecuador ya no estaba. ¿Cómo vivía ese mundial sin sus padres y con ese dolor a cuestas? Primero tengo que reiterarle el agradecimiento a quien era en ese momento el dueño de Canal 1, don Marcel Rivas Ávila, un caballero, un hombre humano, sensible, que se preocupó de que yo sepa que contaba con su apoyo. Y cuando regresé, después de enterrar a mis padres en el Oro, me llamó y me dijo: tú decides si te vas o si te quedas acá. Si viajas al mundial, le digo, déjeme arreglar algunas cosas que debo hacer, porque obviamente era el único hijo, el único heredero de la familia y tenía que estructurar situaciones que se dan propias
que cuando uno pierde a toda la familia y se queda huérfano. Claro, todo el peso recaía sobre Yo tus ya había hombros. perdido a mi hermano 4 años antes, había perdido a mis tíos, entonces me tomé un tiempo y de ahí pues sin Ecuador, que no había clasificado, hacia la gélida Sudáfrica. Wow, por eso es una gran Ah, enseñanza para todos. Yo soy periodista también, pero yo creo que me hubiera quedado quizás sumida en ese dolor. bueno, ¿Cómo me quedé usted? un tiempo y ahí don Marcel me dijo, ya es tiempo, it's time to begin, es tiempo de comenzar. ¿Y cómo vivió ese mundial de Esa era Sudáfrica? la idea De- que lo sacó, digamos, de ese escenario un poco. me hace más feliz, las Copas del Mundo. Y yo soy un ciudadano de las Copas del Mundo, entonces llegué allá y ya, no es que me olvidé, pero la responsabilidad que uno tiene, Claro, es. determinados compromisos de alto nivel, lo hacen sustraerse de lo demás y concentrarse en lo que corresponde y en lo que verdaderamente espera la gente de uno. Bueno, es que la vida sigue, ¿no? Siempre, ¿no? Siempre se ha dicho, Aunque uno tiene el dolor encima, la vida es como es, no es como uno quisiera que sea. Con todo lo que me ha sucedido en la vida, que la vida es como es, no es como uno quisiera que sea. así Fuera es. bello que la vida sea. Claro, claro, claro. Creo que sería bastante aburrida si ya supiéramos cómo fuera la vida, ¿no? La vida tiene sus matices y eso lo hace interesante. No creo que sea aburrida si la vida fuera como uno quisiera que sea, porque ya depende de cómo uno se traza nuevas metas, porque para mí la vida es un desafío. La vida de uno es un desafío. Usted ha construido su vida como siempre quiso. He construido la vida a medida que he ido dando pasos. Me he enfrentado a situaciones extremas, pero ¿sabe qué? La responsabilidad puede más que todo. Y para mí la responsabilidad es el compromiso con el mundo que nos rodea y con el mundo que está en el cielo. En este caso, mi hermano, mi padre, mi madre, mis tíos. Honrar ese legado que también le dejaron ellos, ¿no? Efectivamente, como siempre he dicho también, una frase de Shakespeare que es muy importante, que dice, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podemos llegar a ser. Así es. ¿Usted cree que yo me imaginé iba a entrar al mundo empresarial? Jamás. Siempre pensé y me vi como me sigo viendo ahora, como un periodista, como un comunicador. Pero ¿sabe qué? Los pasos que uno va dando lo van a uno guiando hacia nuevas rutas, nuevos destinos, nuevos horizontes. Y uno se tiene que ir reinventando a medida en que se van presentando metas, ilusiones, desafíos, compromisos, obligaciones. Entonces ahí es que uno va caminando, corriendo o también escalando, que para mí es lo más importante. No es avanzar, uno avanza así, escala así. Le digo, ahí viene el doctor Abelach, no estoy con terno, lo entrevisto, me decía, al toro tómalo por los cuernos, enfréntelo, vaya. Y fui, y me dio la entrevista. Usted ha enfrentado muchísimos toros, pues. También he sufrido algunas cornadas también. También varias estocadas Acá, laterales en el corazón. Pito, ¿qué error lo formó más, lo construyó más en la vida? todos los errores uno tiene que asimilarlos como los constructores, el cemento, el hierro. Entonces, esto es como Ambienza, que va desarrollando sus obras a medida en que las circunstancias, el clima, todo lo que son materiales de la construcción, están para desarrollar la obra. Vito, ¿qué le enseñó más, la vida o el fútbol? El fútbol es una escuela de vida, porque en el fútbol uno aprende a ganar, a empatar, a perder, a trabajar en equipo, a no bajar los brazos. El fútbol es la vida misma. ¿Qué parte de su carrera le costó más construir? Sacar el masterado con mi papá. Ah, caramba, Creo que- esa fue la carrera más difícil de su vida. No fue difícil, fue desafiante. Y lo que es desafiante no es difícil. Es una mezcla de motivación, de orgullo, de desafío. Y eso no es difícil. Eso es
simplemente enfrentar a lo que se viene por delante. Tengo materia pendiente con mi hija que me gustaría poderla formar, no a la imagen y semejanza como me formó mi padre, porque yo soy hombre, porque tengo un carácter mucho más fuerte, ella es una niña, pero igual le hablo de hombre a mujer a mi hija. Lo tiene clarísimo ya y tiene 6 años de edad. No, pues esto desde los 5. Desde los 5, o Y sea, ella ya sabe que hay un Rico McPato, una serie que tiene que aprender cómo enfrentar rodeado. ¿Se ha visto Rico McPato? Está sobre una mina de monedas. Y yo le dije a ella, no, dedícate a ver los capítulos de Rico McPato, tu tío. Le compré un cuadro de Rico McPato para que lo tenga ahí. Y entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, escúchame bien, tú inspírate en ese cuadro y mañana me vas a contar un capítulo de Rico McPato. Al día siguiente yo hasta me había olvidado de lo que le había dicho. Y ella me dice, papá, ¿sí sabes una cosa? Le digo, ¿qué? Que antes a la gente le pagaba salario. Claro, le digo. No, Wow. me dice, tú no sabes por qué le dicen salario. A ver, cuéntame. Porque antes no había monedas ni papel, billete. Entonces le pagaban con granos de sal y por eso se llama salario. Chuta, ven, hija, para abrazarte. Wow. Eso es lo que quiero. Que tú aprendas, que tú te prepares, que tú alcances conocimiento, sabiduría y lo que te falte por saber le preguntes a tu madre, a tu padre o a tus tíos o a mis amigos, pero nunca te quedes con la cabeza con dudas, con interrogantes. Todo tienes que tener claro, clarísimo. ¿Qué sintió ese primer momento cuando la vio? Sentí que esas 8 o 10 libras pesaban más que el mundo entero. Vito, ¿qué lo marcó más? ¿Un maestro o un rival? Es que un rival también puede ser un maestro. Y un maestro también puede ser un rival. Mis maestros me enseñaron mucho de historia, de geografía, porque antes había una materia que ojalá algún día se vuelva a dar. Esa materia se llamaba lugar natal. Es conocer a fondo el lugar donde uno nació. Qué importante, porque es llenarse de civismo, La de ciudad, querer, de la identidad, nación. por supuesto. Ahí es que aprendí lo que es ser orense. Ser orense es una profesión. Ser orense, Carlos Julio Rosemena decía, ser guayaquileño es algo especial, es un desafío ante la vida. Ser orense es un desafío a la muerte, porque fuimos invadidos por un Perú que nos cuatruplicaba y quintuplicaba en armamento. No teníamos flota de aviones y destruyó la provincia donde nací. Y de ahí es que surge esa bravura de los orenses. Está orgulloso de dónde viene. Aquí no había mayores periódicos. Vino un orense, Ismael Pérez Famillo de Machala, Así es. y ahí hizo el diario El Universo. Aquí no había un buen teatro. Vino un orense de Zaruma, Sánchez Aguilar. Sánchez Aguilar, y les construyó a los guayaquileños. El Coliseo Voltaire Paladini lo hizo el santarroceño Voltaire Paladini, al igual que el Estadio Modelo. El Camarón lo descubrieron orenses. El banano le ha dado el mayor impulso a los orenses. Don Luis Adolfo Noboa fue a El Oro y ahí conquistó el mundo con el banano del oro. Tienen el ADN lorense. El ADN del orense es que es trabajador, el lorense le gusta dedicarse al contorno y siente que tiene una deuda con la familia. Siempre vive endeudado, siempre. Endeudado porque invierte, endeudado Porque le gusta porque dar. le quiere dar más a su familia. No, el orense es De primera. otro mundo. Vito, sentémonos por un momento en la banca de la historia y miremos hacia atrás. En todos los mundiales a los que usted fue, ¿sintió en algún momento miedo por alguna complicación que hubo en algún mundial de pronto que usted nos pueda contar? En todo mundial hay complicaciones tremendas. Y el que va a un mundial esperando que todo sea alegría, paz, belleza, calma, no va al mundial. El mundial es una guerra. Y esa guerra uno tiene que ir armado con todos los elementos habidos y por haber. Primero, haber recorrido antes del mundial todas las ciudades donde se va a jugar el mundial. Haber ingresado antes de que se jueguen los partidos a todas las instalaciones de todos los estadios para saber cómo llego más rápido al túnel,
cómo ingreso a la cancha y todos los detalles. Justamente como para ir antes a conocer todo y ver cómo está el Y recibir asunto. en el aeropuerto, las concentraciones, a las selecciones que van llegando, conocer a sus jefes de prensa, conocer el hotel donde se aloja la FIFA. Eso es clave para Claro. poder ir y conseguir entrevistas, notas. Entonces, a Mundial es todo lo que... Y una que le dije un día a Jaime Macías, que hoy está en la televisión americana, porque me dice, ¿cómo debe enfrentar al Mundial? Como una guerra mundial. Tienes que ir con armas, tienes que ir con un bolso donde debes llevar alimentos para que si te toca trabajar hasta las 12, 1 de la madrugada, no estés lánguido, estés con tu pan, tu mantequilla, tu agua, tu sach de atún, estés alimentado, estés hidratado. Y no solo el Mundial, los Juegos Olímpicos es parecido. Entonces usted iba completamente armado, pero también Yo veo los soldados ahora que van con mochilas, cosas, equipado Ya la pues, para la mochila. guerra. y lo voy a decir y apúntenlo. Cuando a mí me llevan a un Mundial con un solo boleto, un solo pasaje, una sola cama, están llevando un periodista reportero, un periodista que puede comentar partidos de fútbol, un presentador, están llevando un chofer, un traductor, están llevando 7 elementos en uno solo. Claro, es impresionante. Pero estar armado igual no te exime de los imprevistos. ¿Tuvo algún imprevisto que nos pueda contar ahí en algún mundial? Millones de imprevistos. ¿Alguno que se Me acuerde quisieron- anecdótico? Me quisieron sacar del borde del campo porque me metí falsificando documentos. Se vale eso, Dito. Se vale Todo todo. vale, por eso le digo, un mundial es una guerra donde todo vale para matarlo al enemigo. ¿Y cuál es el enemigo? La primicia, la exclusiva, la entrevista con el personaje. Un mundial es hermoso porque es un desafío con la vida misma. Y todas esas noches que estuvo fuera en estos mundiales, ¿no extrañó a Ecuador un poquito? Yo cuando me voy de viaje, debo decirlo, así sea una semana o 2 semanas, soy muy ecuatoriana. La mujer no es lo mismo que el hombre. La mujer siempre es afectiva, cariñosa. Y eso es lo que no quisiera tanto, que sea mía, que sea más fuerte. Y poco a poco la estoy haciendo una guerrera. Yo la entiendo, porque me tocó algunos mundiales compartir con mujeres. Y eran que se bajaban a la planta baja del hotel para conectarse, porque antes no había la tecnología que hay ahora. Claro, así es. Entonces, y esperaban la conexión. Se diera, Sí, claro. viera que el novio esté ya en la casa, que ya tenía señal. Claro. Y es bonito ver cómo se desenvuelven en lo periodístico y en lo personal, familiar también y sentimental. Pero usted no extrañaba. Usted estaba involucrado y involucrado con el presente, digamos, con lo que está viviendo ahí. Partía con mi pareja que tuve en cada mundial, porque nunca repetí de un mundial a otro la misma pareja. No me diga, Vito, en serio. Entonces compartía, le digo, ya, imagínate, entrevisté a fulano de tal. Ah, no le creo, el que juega en el Real Madrid, el mismo. Y entrevisté al presidente del Inter de Milán. Entrevisté a tal periodista mundial. A ver, cuénteme, entonces. Claro, compartir esa alegría, ¿no? Claro. Eso es hermoso. Un mundial transforma a un periodista deportivo y después de tantos mundiales, ¿usted siente que lo cambió de alguna forma? Un mundial solo dura 35 o 40 días. Pero es En una 40 intensidad. días, nadie transforma, nadie cambia, porque el rato que regresa del mundial dura una semana, los comentarios y todo, y ahí hay que seguir la vida diaria. ¿Se perdió algo de su vida cuando se fue a un mundial? No, porque, por ejemplo, mi familia sabía que estaba disfrutando, estaba trabajando, estaba produciendo, estaba evolucionando, porque cada mundial le deja muchas lecciones a uno. Es hermosa esa camaradería que se Total, da entre así los es. colegas Sí, periodistas. Por ahí, ¿Cuál es ese? Bueno, ya creo que sé cuál me va a decir. en cada mundial siempre aparece uno que otro, pero yo trato de ignorarlo y centrarme y concentrarme en lo mío. Pero sabe identificarlos perfectamente. Sí, gente insidiosa, picada, que no le gusta que uno triunfe, que haga bien las cosas o que le den
más responsabilidad, porque tiene más experiencia, más rodaje y porque pide el balón, porque pide que las misiones más difíciles las realicen, las ejecuten los más experimentados, los más sabios, los más aguerridos, avesados. Claro, y eso produce a veces mucha envidia. Totalmente. Ahora sí hablemos claro, Vito. Cuando usted está allá afuera cubriendo un mundial y le preguntan qué es Ecuador, ¿usted qué dice? El mejor país del mundo. ¿Por qué somos el mejor país del mundo? Gente buena, hospitalaria, trabajadora. Tenemos 4 climas, tenemos provincias, cada una que produce algo. Tenemos historia. Ecuador es un país maravilloso. Vito, ¿qué se siente escuchar el himno nacional cuando estás lejos? Se siente no con el corazón, se siente con los ojos que se están llenando de agua. ¿Le pasó entonces que se emocionó tanto hasta las lágrimas Sobre todo en ese primer mundial? El primer mundial con Ecuador en cancha. ¿Recuerda exactamente cómo fue ese momento? Fue en el año 2002, Sapporo, una bella ciudad, recibió a Ecuador en el primer partido de la Copa del Mundo. Esos momentos son sublimes, inolvidables. Durante todos estos mundiales, ¿dónde lo vio más respetado quizá? El hincha ecuatoriano lo vi más respetado cuando le ganamos 2-0 a Polonia en el estadio de Helsenkirchen, en Alemania. ¿Qué le pesa más? ¿La responsabilidad o el orgullo? La trayectoria, el prestigio, que uno en cada mundial lo va a defender y lo va a convertir siempre en una motivación que debe superar enfermedades, cansancio, hambre, frío, etc. ¿En cuáles de estos mundiales a usted se le complicó más la comida, por ejemplo? Porque ha estado en varios países. Yo siempre llevo mis 20 o 30 sachets de atún. Y solamente, digamos, come eso y no se atreve a probar otras cosas. Lo tengo el atún listo. Por si acaso. Por si acaso, con galletas y mi agua. ¿Hubo algún mundial en el que solamente pasó de atún y agua, por ejemplo? ¿En cuál mundial? Japón y Corea. Claro, es que allá es complicado, pues, ¿no? Por la variedad de comida. Me llevé 40 sachets de atún. ¡Wow! ¿Y solamente pasó? Y cuando terminó el mundial, terminé con el último sachet de atún. No le puedo creer. Y volvió, es delicioso, y volvió más flaquito, me imagino, ¿o no? Un mundial no consume a nadie. Un mundial alimenta la pasión por hacer un gran periodismo del más alto nivel. Estoy con la verdadera máquina de los mundiales y vamos a ver qué tan aceitados están esos conocimientos, vamos a refrescarnos la memoria. ¿Cuál ha sido el gol que más ha gritado en una cabina de prensa, que no sea de Ecuador? Bueno, en realidad el gol de Maradona, el golazo llevándose todos los ingleses, no estaba en la cabina. Estaba en la parte exterior de la tribuna de prensa. Creo que increíblemente, mire usted, un gol de mucha emoción fue el gol de Burruchaga. Fue el tercero de Argentina, Alemania en el Mundial del 86. Otro gol en el Mundial del 90 de Freddy Rincón a Alemania. Estábamos con periodistas colombianos compartiendo e inclusive con uno que no me llevaba, que habíamos tenido rivalidad profesional en el Mundial. Y el momento que mete el gol Rincón, volteo, lo veo él, voltea él, me ve a mí. Nos abrazamos. Definitivamente narrar un partido de fútbol es un arte. Bueno, narré una carrera, la más emocionante de la historia. Emblemática. Fue el triunfo de Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Sin ser experto en marcha, la narré con el corazón. Salió histórico. 10 mundiales después, lo que Vito Muñoz ha acumulado no son solo credenciales, es perspectiva, la capacidad de entender que el fútbol ya no se parece al de antes y que el mundo tampoco, y que el periodista que quiere sobrevivir debe aprender a transformarse sin perder su esencia. De Sudáfrica a Qatar, de la pasión popular al lujo absoluto, de la aventura al cálculo perfecto, hay una misma constante: la mirada de alguien que supo adaptarse al planeta sin dejar de ser quien era. Y quizá es esa una de las lecciones más valiosas de esta serie.
Vibrar mucho no siempre cambia tu identidad, pero sí puede refinar tu mirada. Y Vito, después de darle la vuelta al mundo en 10 balones, no solo entendió mejor el fútbol, también entendió mejor al ser humano. Gracias, Vito, por esta conversación y todo tu conocimiento y sabiduría. Nos vemos en otro episodio. Bye, bye. En el próximo episodio, en Ecuador, Corazón Tricolor. Ellos y a brandear sus negocios particulares, no a luchar por la provincia. Digamos, nostalgia por el No. fútbol pasado en lo absoluto. Lo que pasó, pasó. A mí me gusta la salsa. Yo nací en mi pueblo con mis amigos del Club América, escuchando en el parque de Richie Ray, Willy Colón, ¡Qué Joe nombres! Cuba, Joe Quijano, la Sonora Matancera, Celia Cruz, Tito Puente. Vito, ¿a qué figura histórica del fútbol le costó más conseguirle una entrevista? De las mundiales, de las mega estrellas, a ninguna. A un jugador ecuatoriano que cuando me iniciaba en el periodismo ha sido el único en toda la historia que me negó una entrevista. Prefiero no recordarlo porque ya está en el cielo. Toda la pasión por Ener en el nuevo Claro Kit. Son 7 modelos desde $90. Un nuevo equipo listo para usar y ver todos los partidos del Ecuador gratis por Claro Video. Así es como yo invierto. Si vas a invertir, hazlo con Banco Manaví y gana de contado. No seas gil. Banco Manaví. Se dice ja, se dice bo, se dice jabolines, se dice pon, se dice ga, se dice póngale jabolines. Jaboline, protegiendo motores por generaciones. Tener tu casa propia es más fácil que nunca. Ven y aprovecha. Tu reserva vale por 3. Además, participa por 1 minuto de compra. Conoce más en ambienza.com. Corazón Tricolor.